Hola yogis, namaste, ¿qué tal estáis? Soy Lu. Bueno, preparad algo para beber porque el vídeo que voy a compartir hoy para mí es un vídeo muy especial porque voy a hablar sobre mi vida personal, así como habéis visto en la miniatura o en el título del vídeo. Yo pasé durante un tiempo, pasé por la enfermedad mental, pasé por un trastorno de ansiedad generalizada y un cuadro principiante iniciante de depresión. Así que en este momento de mi vida fue donde entró el yoga y quería contaros mi experiencia. Esto no va a ser un vídeo con tintes científicos, con palabras científicas, no vamos a hablar de hormonas, de neurotransmisores, todo esto lo vamos a dejar a un lado, quizás en otro momento lo grabe. No voy a hablar de lo que la ciencia dice sobre el yoga, porque a mí esto en realidad me da lo mismo, porque el yoga es 100% experiencial. Y bueno, voy a hablaros sobre mi experiencia con la enfermedad mental, cómo el yoga me ayudó junto con mi terapia. Y es probablemente el vídeo más íntimo que he grabado nunca. Y bueno, antes de comenzar, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Y si me queréis escuchar de otra forma hablando de yoga, podéis seguir los podcasts que están por aquí abajito. Y si queréis seguirme por Instagram, también tenéis el enlace aquí abajo. Así que sin más preámbulo, empezamos. Bueno, como os he dicho en la introducción del vídeo, este vídeo es el vídeo más íntimo que he grabado nunca. Lo grabo por un motivo principalmente. A través de redes sociales son muchísimas las personas que se ponen en contacto conmigo para contarme que tienen problemas de depresión, que tienen problemas de ansiedad. Y bueno, yo desde haber padecido esta carencia absoluta de salud mental, esta enfermedad, estos trastornos, bueno, pues yo creo, bueno, y además lo sé porque me lo dicen, he ayudado mucho y sigo ayudando. También porque al mundo del yoga, por prescripción de sus especialistas de la salud mental, acuden muchas personas con estas patologías. Y bueno, creo que dar visibilidad, hablar de ello, no tener vergüenza en decir que hemos acudido a psiquiatras, que hemos podido estar medicados, no pasa absolutamente nada. Bueno, para empezar a contar la historia me tengo que remontar a hace 10 años. Yo actualmente tengo 40 años, tengo que ir al pasado, tengo que ir hacia hace 10 años. No voy a dar nombres porque, bueno, yo no sé qué tipo de personas me ven, y por si acaso estas personas de las que voy a hablar ven el vídeo, bueno, pues no quiero que se sientan ofendidas y tampoco quiero no quiero involucrarlas demasiado. Pero bueno, es mi historia, es cómo yo viví esos momentos de mi vida y así es como la voy a contar. Bueno. Y otra cosa, este vídeo no es dramático, no hay que dramatizar, todo lo contrario, es un vídeo para explicaros que se sale de la salud mental, que con mucha ayuda, con mucho apoyo, con mucho cariño, con mucha atención, con un buen psiquiatra, con un buen psicólogo y con muchas ganas por tu parte, si no es imposible, se logra salir de problemas mentales. Así que bueno, vamos a empezar. Como os he dicho, me tengo que remontar a la Lu de hace 10 años aproximadamente, casi 10 años. Yo por aquel momento os tengo que contar cómo estaba personalmente, cómo estaba laboralmente, para contextualizar la historia, si no, no tiene mucho sentido porque no la vais a entender. Yo por aquel entonces estaba casada con una persona a la cual amé con todas mis fuerzas. Y bueno, llevábamos un tiempo casados y la relación empezó a flojear. Si ahora yo la veo desde mi punto de vista, bueno, pues yo sé por qué dejó de funcionar esa relación. Pero bueno, en aquella época simplemente era que yo esperaba otra cosa de la otra persona, yo tenía idealizada a esa persona, yo quería que fuera como yo quería, porque yo quería que cubriera mis necesidades y bueno, pues todo se fue al garete. Empezó a no funcionar la relación y nos empezamos a distanciar. En vez de sentarnos a comunicar qué era lo que sentíamos, a
bueno, a hablar, porque éramos un matrimonio y hasta ese momento todo había sido ideal, la verdad. Bueno, pues nos empezamos a distanciar y empezamos cada uno como a llevar un poco nuestra vida, ¿no? Bueno, por aquel entonces yo trabajaba en hostelería, yo trabajaba en un restaurante. Es a lo que me he dedicado durante 20 años de mi vida. En este restaurante, es un restaurante que, bueno, sigue existiendo, es un restaurante que trabajábamos muchísimo, tendríamos aproximadamente pues unas de 500 a 700 personas al cabo de la semana, un restaurante con mucho volumen de trabajo, con mucha preparación, con mucha organización, con mucha dedicación y bueno, pues trabajábamos muchas horas, muchas personas y bueno, pues esa era mi vida. Estaba casada, vivía enfrente del restaurante, el restaurante tenía mucho volumen de trabajo y bueno, estaba bien, estaba feliz. Como os he dicho, mi relación empezó a ser distante, empecé bueno, no a dejar de querer a mi marido, pero sí a verle de otra manera. Me llevé una desilusión porque yo esperaba que ante unas cosas que sucedieron, bueno, pues él no reaccionó, él no tomó eso que estaba sucediendo, no lo intentó corregir de la manera en la que yo quería y me empecé a distanciar. Y bueno, pues llegó a mi vida una persona que empezó a trabajar con nosotros los fines de semana. Yo la verdad es que cuando conocí a esta persona, cuando la vi, a mí ya me impactó y me gustó, ¿no? Las cosas como son. Bueno, y empezamos a trabajar, pasaron los días, pasaron las semanas y esta persona, bueno, pues yo también le parecí una persona de interés y pues empezamos como a intimar, a hablar más, a escribirnos, bueno, estas cosas. Él sabía perfectamente que yo estaba casada y bueno, y hasta aquí todo bien. Esta persona era bastante más joven que yo en aquella tenía 30, él no sé si tenía 24, 25, no sé, no lo recuerdo. Y bueno, pues empezamos a conocernos hasta un punto en el que yo no sé si me enamoré, la verdad es que no sé si me enamoré. Visto desde ahora, yo diría que no me enamoré, pero yo en aquel momento sentí que me enamoré. Y bueno, digamos bueno, pues que lo hice fatal, la verdad, pero bueno, fue la manera en la que lo hice. En vez de asumir la responsabilidad de que mi matrimonio no funcionaba y sentarme con mi marido a decir qué era lo que pasaba para intentar solucionarlo simplemente para que se rompiera, yo busqué, o la vida me puso, o bueno, da igual, porque yo fui la persona que dejó entrar a esta segunda persona en mi vida. Yo empecé a conocer a otra persona. Esta persona era más joven, como os he dicho, era una persona inteligente, era una persona, bueno, que no está muerto. Es una persona divertida, era una persona que a mí me hacía tener conversaciones diferentes, entonces a mí me evadía un poco bueno, pues de lo que tenía en casa, ¿no? Del problema que tenía en casa. Llegó un punto, pasados los meses, en los que mi matrimonio se destruyó directamente, todo fue muy rápido, fue en un fin de semana. Yo un viernes estaba viviendo con mi marido y el domingo ya mi marido se había ido de casa. Y yo seguí con esta segunda relación, pues bueno, pues porque ya, digamos, ya estaba libre, ya me sentía sin cargas emocionales y demás. Pero en vez de estar, bueno, pues contenta, ¿no? Porque había conocido otra persona y esta persona, bueno, pues me hacía divertirme y pasármelo bien y no pensar en cómo me encontraba, pues me sucedió todo lo contrario. Empecé a no dormir, no dormía. Empecé a tener muchos dolores de cabeza, empecé a estar distraída, me distraía con mucha facilidad y hubo algo que a mí nunca me había sucedido, que me empezaron a salir unas ampollas en la palma de la mano. Se me cubrieron las palmas de las manos de ampollas, unas ampollas de agua. Y bueno, pues empezó poco a poco la cosa, pero iba cada vez a más. Yo no podía dormir, yo tenía mucho trabajo que hacer y entonces una compañera de trabajo que era mi amiga, es mi amiga, me dio unas pastillas para poder dormir. Y bueno, pues yo seguía trabajando un montón de horas, con esas pastillas para dormir, con las manos llenas de ampollas, empecé a perder peso porque no me apetecía comer, me dolía mucho la cabeza, estaba irritable, bueno, pero yo todo esto lo normalicé.
Y no solo es que lo normalizara, es que encima me centré en mi trabajo porque mi trabajo me ocupaba muchas horas al día y para mí esto era perfecto. La relación con esta persona, pues bueno, pues empezó a darme señales, banderas rojas que se llaman ahora, me empezó a dar señales de que era una relación que no iba a ir a ningún sitio, pero yo desde mi absoluta carencia y desde mi absoluta soledad emocional, pues yo lo acepté. Hubo un día en concreto que recuerdo que le iba a contar algo que me había pasado y él me dijo que no quería saber nada de lo que me pasaba. Yo como estaba enamorada, o bueno, no sé cómo estaba, pues da igual, seguí con ello. Y pasó un tiempo y hubo un día de trabajo, estábamos todos trabajando, era una empresa que, como os he dicho, trabajábamos mucha gente, y hubo un día que en un descanso, en un evento que estábamos dando, yo subí con mi amiga, la que me había dado las pastillas para dormir, yo subí hasta la cocina pues para tomarme un café, un descanso, un break, para parar un poco, ¿no? Y entonces esa misma tarde esta persona me había contado que se le había muerto alguien o algo había pasado con un familiar suyo o algo de esto. Y entonces yo, cuando estaba con mi amiga en la cocina, le estuve contando. Digo, joder, es que a este chico le ha pasado esto y está triste y demás, pero es que yo no me puedo ocupar de su tristeza porque bastante tengo yo con la mía, ¿no? No estoy para aguantar tristezas de nadie. Y cuando salimos de la cocina, esta persona estaba enfrente, por lo tanto no sabía escuchar. Bueno, pues cambió totalmente su semblante cambió, durante esa noche a mí ya no me habló, estaba enfadado, estaba indignado, bueno, yo no sé lo que le pasaba, y esa fue la última vez que le vi. Pasados los días no me contestaba las llamadas, no me contestaba los mensajes, e hizo una bomba de humo y desapareció. Y yo me quedé ya no solo recién divorciada y con todo el trauma que conlleva esa situación, me quedé también sin mi persona de apoyo, de amor romántico, ¿no? Y me quedé absolutamente sola. Sola en este nivel porque yo seguía teniendo mis amigos, seguía teniendo mi trabajo, seguía teniendo mi vida estructurada bien. Y bueno, y pasaron los días. Yo la verdad es que no me esperaba esta reacción por su parte porque me pareció tan egoísta, tan falta de... Qué poca generosidad, ¿no? Qué poca empatía. Yo de hecho se lo comentaba a mis amigos y me decían, Luz, sabíamos que te iba a pasar, pero bueno, tú has decidido vivir esa experiencia y bueno, y así lo decidí y así pasó y así fue como pasó. Bueno, y pasaron los días y las semanas y yo ya me iba de vacaciones y entonces yo en casa, yo tenía en el salón de casa, yo tenía un cuadro, una fotografía enorme de 2 metros por 1 metro o algo así, de mi marido y de mí, una fotografía en blanco y negro, una fotografía preciosa, y yo la tenía colgada en el salón, yo no la había quitado. No me digáis por qué, pero yo esa fotografía no la había quitado. Y cuando me iba a ir de vacaciones, yo iba a irme de vacaciones el sábado. Y además había quedado ya con mis amigas de Pamplona, porque yo soy de Pamplona, había quedado para irnos de fiesta, una discoteca, bueno, música electrónica, lo que nos gusta a nosotras y demás. Y entonces yo esa noche, el viernes, digo, bueno, pues voy a quitar el cuadro, más que nada porque yo tengo un gato, Messi lleva conmigo 15 años y Messi se iba a quedar en casa y la persona que iba a venir a cuidar de Messi era mi ex marido, porque quería verle, porque bueno. Y entonces yo dije, a ver Lu, quita ese cuadro porque va a venir Dani da igual, va a venir Dani a casa y pues no quiero que vea ese cuadro ahí colgado. Y fue retirar el cuadro de la pared y venirme completamente abajo, empezar a llorar de una manera en la que jamás había llorado, un lloro absolutamente desgarrador, se me había partido el corazón, os lo digo, es la única manera de poder contaros este sentimiento que yo sentí. Fue como si todo lo que había dejado pasar hacía meses porque me había centrado en otras cosas, se me pusiera en el presente y todo ese dolor hubiese caído sobre mí. Esa noche la pasé fatal, llorando, desconsolada, muy mal, y yo al día siguiente me fui a Pamplona. Me fui de fiesta con mis amigas, todo perfecto, muy bien, muchas risas, muchos bailes, mucho tal.
Y el domingo, bueno, pues el domingo con una resaca brutal, me quedé en casa de mis padres sin hacer nada. Y el lunes recuerdo perfectamente que me desperté y bueno, estuve hablando con mi madre, con mis hermanos y demás, y llegó la hora de comer. Y recuerdo que mi madre estuvo preparando la mesa de la comida y me senté a comer. Y según me senté a comer, algo pasó en mí que yo no sabía qué era, que era como si me estuviese muriendo en ese mismo momento. Empecé a sudar, el corazón me latía a una velocidad que jamás había sentido, empecé a temblar, me cambió el tono de la piel, yo creo que me dio hasta un bajón de tensión, me empecé a marear y fue mi primer ataque de pánico. Además de todo esto, yo sentía como si la realidad no fuese real. Yo sentía como si estuviese viendo una película y conmigo no fuera la historia. Fue una situación, o sea, bueno, es que fue terrible, ¿no? Pero bueno, principalmente yo creí que me estaba muriendo, yo creí que además me estaba volviendo loca porque mis hermanos me hablaban, mi madre me hablaba y yo era como si los escuchara en la lejanía. Bueno, no sé, mi madre automáticamente nos fuimos a pasear, se me medio pasó y demás. Y yo no sabía qué era, pero me quedé con el cuerpo totalmente descompuesto, me quedé con muchísimo dolor de cabeza, me quedé con una angustia terrible, no podía parar de llorar. Bueno, fue horrible. ¿Y a quién llamé? Bueno, pues llamé por teléfono a mi ex marido, que estaba pendiente del gato, de Messi, y empecé a hablar con él y él me calmaba porque yo creo que era la única persona que me calmaba en ese momento, era la persona que había compartido conmigo los últimos 4 años de mi vida, una relación muy bonita, de verdad muy bonita, y era la persona que yo sentía que me podía calmar, me entendía y que no me daba vergüenza decirle lo que me pasaba. Pasaron unos días y yo ya tenía que regresar a Santander porque yo ya empezaba a trabajar y yo me volvía a Santander en autobús. Bueno, pues eran 4 horas de autobús, a mí ya me habían dado muchísimos ataques de pánico que yo no sabía lo que eran. Me habían dado continuamente ataques de pánico, era pánico más pánico, era miedo, era angustia, era sensación de que me estoy volviendo loca, sensación de que me estoy muriendo, era una cosa terrible, la verdad, terrible. A todo esto, mucha tristeza, muchas ganas de llorar, angustia, falta de motivación, falta de absolutamente todo. Y bueno, y un amigo de la infancia, como sabía que iba a volver sola a Santander en autobús y sabiendo el miedo que yo tenía a volver sola, me llamó por teléfono en el autobús y estuvo todo el trayecto hablando conmigo por teléfono por si me daba un ataque de ansiedad, me daba un ataque de pánico que yo no sabía lo que era, bueno, pues para estar hablando con él y que él me pudiese relajar. Y yo llegué a Santander un domingo por la noche y lo primero que hice fue llamar a mis amigas de aquí, de Santander, que son mis mejores amigas, fueron mi ángel de la guardia, y digamos que convoqué una reunión obligatoria para contarles lo que me estaba pasando. Una de ellas, María había pasado por algo parecido hacía un tiempo atrás y me dio el teléfono de su psiquiatra. Esto fue domingo por la noche, yo el lunes por la mañana llamé a esta mujer, a Maite, y Maite me dio cita para el miércoles. Yo todos estos días pues seguía con miedo a meterme en la cama porque no podía dormir, si estaba despierta tenía esa sensación de irrealidad todo el rato, el corazón me bombeaba demasiado deprisa, las palmas de las manos se me habían puesto peor, habían bajado las ampollas también a las manos. Bueno, fueron momentos muy complicados. Bueno, y llegó el miércoles y el miércoles me recibió Maite en su consulta, en su clínica,
Y le conté lo que me estaba sucediendo, le conté cómo me sentía. Recuerdo que además ella me dijo, pero ¿qué es lo que te pasa? Cuéntame, ¿qué es lo que sientes? Y yo recuerdo que le dije, digo, es que no sé explicarte lo que siento. Me siento tan mal, siento que me estoy volviendo loca, no puedo controlar mi mente, no puedo controlar mis pensamientos ni mis emociones, no puedo controlar absolutamente nada. Y me dijo, para eso estás aquí, cuéntame porque yo te entiendo. Bueno, le conté lo que me pasaba y me dijo que estuvimos mucho rato hablando, ella estuvo todo el rato tomando notas y me dijo que en una semana volvíamos a tener consulta y que ella me decía lo que podía hacer conmigo, qué tratamiento podíamos llevar y demás. Esta semana para mí fue terrible, lo bueno es que yo ya volví a trabajar, yo comenté en mi trabajo lo que me pasaba, que por favor que no me tuvieran en cuenta el que cómo me encontraba, todas las personas sabían lo que me había pasado con mi marido, lo que me había pasado con la otra persona y bueno, pues la verdad es que fue todo mucho más fácil. Bueno, pues llegó ese día de volver con Maite. Perdonadme que es que tengo aquí en el iPad cositas apuntadas para que no se me olvide y de vez en cuando me veréis mirar para abajo, pero estoy mirando bueno, pues lo que tengo apuntado que no quiero que se me pase. Bueno, y Maite, cuando llegó ese día, me dijo que tenía un trastorno de ansiedad generalizada e inicio de un cuadro depresivo. Y además de todo eso, me contó que probablemente tenía que hacerme varias pruebas, tenía que mirar varias cosas, pero que probablemente estaba todo mucho más agravado porque soy una persona altamente sensible, una persona PAS, en mayúscula P-A-S. Bueno, ser una persona PAS no es tener un trastorno, ser una persona PAS es vivir la vida, sentir la vida desde lugares mucho más intensos. Nuestro sistema nervioso está como más a flor de piel y esto hace que nuestros sentidos, todo lo que percibamos del exterior, lo percibamos con mucha más intensidad y nuestra carga emocional es mucho más potente porque estamos más conectados con las emociones. Uno de los síntomas que yo tuve durante todo este año, que es lo que os he contado, que yo sentía que el mundo a mi alrededor era como si fuera irreal. Maite le puso nombre, es un estado de disociación, es un estado sí, se llama disociación, de desrealización, y lo que pasa es que la mente, el sistema nervioso está tan saturado, tan estimulado, está con el piloto rojo que desconecta para que bueno, es un mecanismo de defensa del cerebro. Cuando yo entendí que era este síntoma que yo tenía, formaba parte de la normalidad dentro de lo que me pasaba, bueno, pues yo lo empecé a normalizar, pero me aterraba, porque era como si viviese en un estado irreal, sabiendo que estaba en el momento presente, pero era completamente irreal lo que yo sentía. Bueno, empezó el tratamiento, no me medicaron, Maite decidió no medicarme, y empecé a acudir a su consulta una vez por semana. Ella lo que hizo fue una terapia cognitivo-conductual. ¿Qué significa una terapia cognitivo-conductual? Bueno, pues lo cognitivo, que es el pensamiento, y lo conductual, que es las acciones que realizamos, que estén en sintonía, que hagamos lo que nuestros pensamientos nos dicen, que corrijamos comportamientos, que corrijamos pensamientos. Y así fue, me empezó a enseñar a respirar, porque yo nunca había oído que la respiración podía ser diferente a como yo la realizaba. Yo solo sé que cuando me daba un ataque de pánico parecía que no sabía respirar. Y ella me enseñó, junto con su hija que es psicóloga, me enseñaron a respirar, me enseñaron a... Cuando yo sentía dentro de mí que me iba a dar un ataque de pánico, no controlarlo, porque no se puede controlar. Cuando te da, lo tienes que pasar, lo tienes que vivir, y luego la sensación que se te queda después, pues las personas que os ha pasado ya sabéis lo que pasa. Bueno, pues aprender a respirar en esos momentos para que al menos no se agrave lo que está pasando. Y pasaron, pues esto era el mes de noviembre,
pasaron unas poquitas sesiones y Maite me dijo que allí en su clínica había una chica que venía todas las semanas a dar clases de yoga. De hecho, Maite practicaba yoga, Maite es meditadora desde hace muchísimos años, desde que empezó con la universidad, y me dijo que tenía que acudir a las clases de yoga. Yo de yoga no tenía absolutamente, no tenía ningún conocimiento sobre yoga. Únicamente mi suegra, la que fue mi suegra, era profesora de yoga. Pero a mí, sin más, era algo que pues no le daba mucha importancia, pues sin más. Y entonces cuando me dijo que tenía que empezar a hacer yoga, yo le dije, bueno, pues bien, yo estoy en terapia contigo y lo que tú me digas sé que es para bien y así lo tomo y así lo hago. Y llegó mi primera clase de yoga. Llegué a la clínica, era para mí una zona de confort, así que en ese sentido bien. Era dentro de la clínica, en una sala especial para ello, pues con los techos altos, de madera, lleno de cojines, muy bonita, ¿no? Una sala muy bonita, que además esa sala se veía desde la sala de espera, pero yo no sabía la utilidad de ello, pero bueno, era en esa sala. Y recuerdo que llegué a la clase de yoga y la profesora Bárbara, mi primera profe de yoga, bueno, pues todas las personas que estábamos ahí realizando yoga éramos pacientes de Maite, así que sabía que quien más o quien menos, todas teníamos algo. Y recuerdo que no me enteré de mucho la primera clase de yoga, la música que sonaba era en otro idioma, era una melodía agradable, pero pues sin más. Y recuerdo que nos mandó sentarnos en su kasana, en la postura fácil, con las piernas cruzadas. Y a mí me dolía todo, de verdad. Me dolían los empeines, me dolían los isquiones, las rodillas las tenía elevadas porque no tenía flexibilidad en las caderas. Bueno, fue un desastre. Y empezamos a hacer movimientos suaves, llevando la atención a la respiración. Y yo estaba con mis pensamientos intrusivos, con mis pensamientos, esa mente rumiante, ¿no? Que no deja de emitir pensamientos, y cuando estás en un estado en la que tu salud mental no está bien, le prestas mucha atención a eso que piensas. Entonces yo estuve toda la clase intentando estar concentrada en lo que nos decía Bárbara, pero yo no podía. Yo seguía pensando en todas esas cosas que a mí mi mente me decía y yo le hacía caso y me lo creía, y era un bucle de pensamiento y pensamiento y pensamiento, ¿no? Y bueno, y pasó la clase, pasaron unas clases más, yo seguía acudiendo una vez a la semana y de repente empecé a empeorar, me empezaron a dar otra vez ataques de pánico. Fue un horror, y yo le dije a Maite, a mi psiquiatra, que yo quería dejar las clases de yoga, que yo me sentía peor, que yo no quería volver otra vez a como había estado hacía meses atrás, y me dijo que no me dejaba, que formaba parte del tratamiento y que esto iba a ser así. Y entonces hablé con Bárbara y le dije a Bárbara lo que me pasaba, y me dijo Bárbara que no intentara salir de la ansiedad, simplemente que la viviera. Y diréis, bueno, pues vaya frase, ¿no? Bueno, pues a mí esa frase se me ha quedado guardada, siempre la he recordado y creo que siempre la recordaré, porque el yoga también te enseña otras cosas que os hablaré más adelante, ¿no? Y bueno, me sucedió en una clase de yoga, cuando estábamos tumbados en Savasana, que me dio un ataque de pánico en ese mismo momento, y a partir de ese instante no podía tumbarme en Savasana. Mi mente asoció a Savasana con un ataque de pánico y era imposible, no podía. Me moría de miedo. Según se acercaba el final de la clase, yo ya estaba muerta de miedo porque tenía que tumbarme y no era capaz. Así que yo me quedaba sentada en su kasana, en esa postura que odiaba al principio, y ahí me quedaba. Y durante este tiempo de tratamiento, bueno, pues pasaron, pues bueno, lo fui llevando como podía. Yo tenía un amigo en aquel entonces, un amigo pues muy importante, una persona que querré toda mi vida, y a mí me sucedió una cosa que para mí era grave. Yo soy una fiel lectora, me encanta la lectura, me gusta leer novelas, me gusta mucho
la literatura, la poesía, me da lo mismo qué tipo de lectura, pero necesito tener lectura en mi vida. Y yo dejé de leer porque no me concentraba, porque no era capaz de leer, porque leía una página y se me olvidaba y tenía que volver a leerla porque se me olvidaban, no era capaz de recordar los nombres de los personajes, no era capaz de nada, es que en realidad de nada. Y este chico todas las noches durante muchos meses me estuvo leyendo por teléfono para poder dormirme. Él compraba los libros que yo quería leer y él me los leía. Y bueno, lo recuerdo como algo increíble, ¿no? Como un acto de generosidad y de amor absoluto. En estos meses de terapia, el apoyo de mis amigos fue... bueno, se me pone la piel de gallina. Fue lo máximo. El apoyo de mi familia también. Mi madre me llamaba todas las mañanas, mis hermanos, mi padre, bueno, todo el mundo me estaba llamando. En mi trabajo el apoyo fue, pues imaginaos, ¿no? Además, en ese tiempo, no sé por qué motivo, muchos de nosotros empezamos a tener problemas emocionales. Algunos se divorció igual que yo, otros la relación simplemente se rompió, otras personas tenían otro tipo de problemas y entonces hicimos como una piña de drama, de drama, pero era como pasa en Estados Unidos, ¿no? Que hacen esas reuniones de alcohólicos anónimos y todo esto. Bueno, pues era lo mismo, pero con personas con problemas emocionales y románticos. Y bueno, pues así pasó mi vida, ¿no? Yo seguía trabajando, seguía teniendo mucha responsabilidad, seguía trabajando muchas horas y yo me centré en mis clases de yoga. Después amplié a 2 clases a la semana. Yo me centré en mi trabajo, en ser buena trabajando como siempre había sido, en ser responsable, en sacar mi trabajo adelante y así pasó. Y pasó el verano y por no cuidarme, por no guardar mis hábitos, por no respetar mis hábitos de sueño, mis hábitos de hacer actividades que me venían bien, tuve una recaída muy, muy fuerte. Me puse tan mal como había estado meses atrás y en este momento apareció mi pareja, el que es hoy mi pareja, el que lleva siendo mi pareja desde hace 8 años. Él trabajaba en el restaurante con nosotros y yo en aquel momento, una de mis amigas se empezó a quedar a dormir en mi casa por las noches, porque a mí lo que me daba miedo eran las noches, porque por las noches me daban los ataques de pánico y ella se quedaba a dormir conmigo. Y cuando conocí a Vicen, se llama Vicen, me conoció en este momento de mi vida muy malo y entonces entre Gema y Vicen se empezaron a quedar a dormir en mi casa. Un día se quedaba uno, otro día se quedaba otro y recuerdo que Vicen me decía que respiraba como Darth Vader y sí, era verdad. Cuando tienes un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, la respiración se acorta mucho y emites sonidos de falta de aire en realidad, ¿no? Y bueno, pues él siempre tenía ese cachondeo conmigo de que respiraba como Darth Vader y bueno, pues sí. ¿Qué más contaros de esto? Que Vicen estuvo conmigo durante este proceso en el que empecé a recuperarme poco a poco y yo aquí en este punto tenía muy claro que el yoga me estaba ayudando. Pasé de no poder dormir, porque era incapaz de dormir. Cada vez que venía de la clase de yoga yo podía dormir. No es que durmiera muchas horas, pero las horas que dormía descansaba.
empecé a darme cuenta que el yoga, durante el tiempo que iba a la clase de yoga, mi mente tenía algo que hacer, que era ocuparse de observar la respiración, que era ocuparse de colocar bien el cuerpo, de alinearse bien, y entonces durante esa hora de yoga, esa hora y media de yoga, mi mente no me hablaba, mi mente no me decía que todo estaba mal, mi mente no me decía que estaba enferma, y me hice adicta al yoga, adicta. Y amplié de 2 clases, amplié a 4 clases a la semana. Y también tomé 2 grandes decisiones. Por un lado, quise ser profesora de yoga, porque todo lo que el yoga me estaba dando, yo quería aprenderlo y quería poder comunicarlo a otras personas. Y si pudiese ayudar a alguien, pues bien. Y también tomé la decisión de abandonar mi trabajo porque ya no me hacía feliz, ya no me llenaba de orgullo, ya no me motivaba. Yo quería ser profesora de yoga sí o sí. Y bueno, pues así fue. Pasó un tiempo más, unos años más, y pasaron 4 años. Y en estos 4 años yo ya estaba dada de alta de mi psiquiatra, ya sabía por lo que había pasado, ya sabía salir de esos estados en los que la angustia y el miedo te paralizan, y empecé con mi formación de yoga. Y bueno, aquí pararía la historia de cómo el yoga me ayudó a mantenerme más serena en estos momentos de locura absoluta, de dejar de comprender qué te pasa, dejar de controlar tu mente, tus pensamientos, morirte de miedo. Y bueno, pues esta sería la historia. Pero toda historia tiene una reflexión. ¿Y cuál sería la reflexión en todo esto? Bueno, principalmente el yoga me enseñó a poder parar. Me enseñó a que si paraba durante 1 hora al día y me preocupaba por mí, no iba a pasar nada, el mundo no se iba a terminar, el mundo continuaba, y así era. Y además Maite me había enseñado a convertir mi sensibilidad, mi alta sensibilidad, en vez de que para mí fuera una debilidad, me ayudó a verla como un superpoder. La alta sensibilidad enferma si no entiendes por qué la sientes, si no entiendes de dónde viene, si estás desconectada de lo que sientes, y es lo que a mí me pasó. El yoga me ayudó a estar conmigo, me ayudó a disfrutar de mí, me ayudó a darme prioridad, a respetar mis tiempos, y esto es lo que el yoga me ayudó en aquel momento. No es lo que el yoga me da actualmente. Esto nos hemos ido 10 años atrás y hemos avanzado un poquito 4 años. Ahora os podría contar otras cosas que me da el yoga, ¿no? Pero en aquel momento era lo que me daba. El yoga me enseñó, a la vez que me enseñó Maite, que yo era adicta al control. Adicta. Las personas que somos PAS, las personas que somos altamente sensibles, nos gusta tener todo controlado. Todo controlado, ¿por qué? Porque necesitamos sentirnos seguros, necesitamos sentirnos protegidos, y yo era adicta a intentar tener todo controlado. Y el yoga me enseñó que no podía tener nada controlado, que cuando yo estaba en una clase de yoga no tenía nada controlado, que mi profesora era la que me dirigía, era la que me decía qué tenía que hacer, y que yo no la tenía controlada a ella. Me enseñó a soltar el control
de verdad os lo prometo. Me enseñó a ver que no puedes tener nada controlado, porque ni tan siquiera sin tener atención a tu respiración puedes tener controlada tu respiración. Así que el yoga aquí me ayudó mucho. También yo tengo una tendencia, todos los PAS, o al menos muchos PAS, tenemos la tendencia a ser cuidadores, a cuidar a los demás, a proteger a los demás, a estar pendientes de los demás, y todo esto no es un problema siempre y cuando primero te cuides a ti, primero te atiendas a ti, primero te des lo que tú necesitas. Y el yoga también me ayudó con esto. Me ayudó que durante mi clase de yoga solo estaba yo, solo me tenía que cuidar a mí, que cuando lo hacía yo estaba mejor, y para mí fue un cambio increíble. También me ayudó a relacionarme desde otro lugar con las personas, porque las personas que practican yoga pueden ir por muchos motivos. Los practicantes de yoga se acercan al yoga por muchos motivos, por los que sean, pero muchas personas nos acercamos desde un problema emocional, y cuando te relacionas con personas que están pasando lo mismo que tú, es mucho más fácil, o que están pasando o que han pasado, es mucho más fácil, porque cuando tienes un problema mental, las personas de nuestro entorno hacen lo que pueden, pero no nos entienden, nos intentan entender, pero no saben lo que se pasa, porque no lo han vivido. Y en el mundo del yoga yo me encontré en este sentido muy protegida, porque mis compañeros estaban en el mismo momento que yo, o habían estado, y yo me sentí que ese era mi lugar, de verdad. También me junté con Bárbara, con mi profesora, que tenía una empatía que era fuera de lo normal. Y yo me sentí querida, me sentí protegida por ella. Y en vez de yo proteger a los demás, yo cuidar a los demás, en mis ratos en los que yo practicaba yoga, en la sala de yoga, yo era la que era cuidada, yo era la que era protegida, y a mí el yoga me lo dio casi todo. ¿Qué más? Podríais pensar que el practicar yoga, no el practicar yoga, sino el haber pasado por estos estados de falta de salud mental, me hace actualmente ser mejor profesora de yoga. Bueno, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Otro rasgo que tenemos las personas PAS es que somos altamente sensibles hacia las emociones de los demás. Somos empáticos en exceso, hasta tal punto que la persona que nos está contando lo que le está pasando, o la persona a la que estamos viendo y tiene un estado emocional, nosotros lo captamos con tanta intensidad que somos capaces de sentir lo que esa persona está sintiendo. Esto podréis decir, bueno, pues no tiene por qué ser una mala característica. Si lo sabes llevar, sí; si lo entiendes, sí; si lo sabes gestionar, sí. Porque si no, no solo es que tú te abrumes de tus propias emociones, porque las vives de manera muy intensa, es que encima te abruman las emociones de los demás. Y a mí el yoga y esa manera de observarte de manera tan profunda me enseñó también a gestionar esta parte emocional de mí. Y entonces, lo que os decía, el yoga, ser actualmente profesora de yoga, habiendo pasado por estos problemas mentales y siendo una persona PAS, me hace ser mejor profesora de yoga. Bueno, no es que me haga ser mejor profesora de yoga, pero yo todo el rato estoy rodeada de alumnos, y estos alumnos, de la misma manera en la que yo empecé a hacer yoga por estos problemas, vienen a mí por estos problemas. Indudablemente les entiendo, empatizo, sé lo que sienten, sé por lo que están pasando, y no es que me haga ser mejor profesora de yoga, es que desde esta empatía yo conecto con lo que les pasa. Puede que me haga mejor profesora de yoga, puede que sí, pero no en la vida. Cuando te viene algo negativo es para hacerte mejor persona.
todo lo que nos pasa en la vida nos viene para aprender, pero hay personas que esa transformación es para sumar a tu vida y hay personas que no aprenden nada, que no les cambia. Así que yo creo que esto es algo que me ha cambiado a mí. No creo que sea a más personas y por defecto, ¿no? Entonces, yo creo que a mí sí me hace ser mejor profesora de yoga, pero porque soy más humana. El sufrimiento de mis alumnos yo lo entiendo y les intento ayudar desde donde yo sé, de mi experiencia, desde las herramientas que durante estos 10 años me ha dado el yoga, el estudio del yoga, el conocimiento de la mente, el conocimiento de cómo funciona nuestra mente, cómo tratamos a los demás, cómo nos vemos en el mundo, cómo actuamos ante lo que nos pasa, cuáles son nuestras expectativas, cuáles son nuestras debilidades. Desde aquí yo sí ayudo más a mis alumnos, pero no más que otra profesora o otro profesor. Les ayudo desde mi experiencia. El yoga tiene que ser algo vivo, algo que vive en ti y te cambia todos los días. Y entonces a mí sí me hace ser mejor profesora de yoga. Y podríamos decir que por eso no es un vídeo triste, que gracias a haber vivido esta historia de depresión, de ansiedad, el yoga entró en mi vida y entró para cambiármela, para cambiar toda mi vida absolutamente, para que todas mis creencias se cayeran abajo, para que todos mis pilares donde yo me sostenía se cayeran abajo y para empezar a construir bien esta personalidad que a día de hoy la sigo construyendo, la sigo reforzando. El yoga te enseña otra manera de ver la vida, te va cambiando la visión de lo que ves, te va cambiando la visión de lo que ves de ti y sin duda es lo mejor que me ha pasado en la vida. En estos 10 años, pues el yoga me lo ha dado todo a nivel personal, me lo ha dado todo a nivel material y sobre todo me lo ha dado a nivel espiritual. Estoy conectada conmigo misma. El yoga además me ayuda mucho en mi condición de persona paz, porque es una práctica, cuando hablamos del yoga práctico, del yoga de mover el cuerpo, por ejemplo, es un momento de soledad. Es un momento en el que solo estás tú con lo que sientes, con lo que piensas, y hace que esos momentos sean un refugio. Las personas paz nos abruma mucho lo que percibimos del mundo y necesitamos estar en soledad porque nos abrumamos tanto o hasta tal punto, o al menos en mi caso, que me agoto, me quedo sin energía y necesito silencio, necesito quietud, y el yoga ha hecho que estos momentos sean sagrados, que yo necesite estos momentos, que los disfrute, que los viva y que formen parte de mi día a día, como puede ser lavarme los dientes, tal cual. Y podríamos decir entonces que el yoga me salvó la vida. Yo así lo siento, así os lo cuento, que le tenéis que dar tiempo, que el yoga no funciona en una clase, ni en 2, ni en 3. Al yoga hay que darle tiempo porque el yoga habla de ti. Y si tú no te dejas conocer, no te vas a poder conocer. Que confiéis en vuestros profesores, que vuestros profesores os cuidan, os quieren, os protegen y en cierta forma son como un salvavidas, como si estuvierais en un lago solos y alguien os echara un salvavidas y ahí hay seguridad. Así que esto es lo que os puedo decir sobre mi historia, de cómo empezó a cambiarme la vida gracias al yoga. Soy mejor persona, soy una persona mucho más consciente de mí. Os tengo que decir también que el verano pasado tuve que volver otra vez a mi consulta con Maite porque volvió otra vez la ansiedad
de manera fuerte y volvió pues por todo este tiempo que hemos tenido de pandemia, de incertidumbre, de no saber hasta cuándo íbamos a estar así, de escuchar muchas lágrimas de mis alumnos. Ay, que me emociono. De vivir con mucha intensidad no solo lo que me estaba pasando a mí, sino toda la carga emocional que traían mis alumnos a la sala, pues de esa hiperempatía que tenemos las personas PAS. Hubo un momento en el que volví, como digamos, a recaer y tuve que volver otra vez a la consulta. Maite esta vez me ha ayudado a poner límites, a marcar los límites, que yo ya había marcado muchos límites, pero a marcar límites, a elevar muros saludables, más sólidos, más fuertes, y a aprender a escuchar, pero hasta un punto en el que a mí no me haga daño. Y en esas estoy. Sigo escuchando a mis alumnos, sigo intentando ayudarles en lo que puedo, pero sin darme demasiado al exterior, porque si no se ve afectado mi interior. Y esto es lo que os puedo decir, que se salen de esos momentos en los que la tristeza te come, que se salen de esos momentos de incertidumbre absoluta, que si os vais a acercar al yoga, el yoga os va a ayudar, pero porque vosotros confiáis en que así va a ser. Así que espero que mi historia os pueda ayudar, y si no os ayuda, bueno, pues ya está, es mi historia y no hay más. Deseaos una feliz tarde y que dejarme en comentarios si tenéis algo que contarme, si queréis que os cuente otro tipo de historias, porque tengo para aburrir, y que muchas gracias por pasar este ratito de vida conmigo. Namaste.